Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. En esta noche me toca compartir una porción de la palabra con ustedes y hay una historia en el Antiguo Testamento que realmente a mí me atrapa y muchísimo porque habla acerca de la obediencia a Dios y es un tema que realmente a mí me atrapa, me envuelve, el tema de obedecer a Dios en los beneficios. Y esta porción habla de los beneficios que trae el obedecer a Dios. En este tiempo que estamos transitando, es muy difícil porque obedecer a las normativas que se están dando en la actualidad nos cambia de una forma a otra forma muy bruscamente. El que hoy podamos, por ejemplo, congregarnos, lo hacemos de una manera virtual, ¿sí? Entonces esto hace un cambio radical y realmente nos cuesta, a mí me cuesta. Entonces vamos a la palabra, les voy a leer una pequeña porción, y dice en Primera de Reyes capítulo 17, versículo 2, para ser exactamente: vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Elías había profetizado que no lloviera por un tiempo en Galad, ¿sí? Entonces Dios le había dicho que Dios le dio una orden, le dice a Elías que se fuera a tal lugar cerca de un arroyo. Y lo interesante de esta porción, de esta palabra, es que el Señor, cuando le da la orden a Elías, le dice: yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Es una porción donde, si miramos, parece sencilla, pero si nos enfocamos en los detalles, hay una serie de cuestiones que podemos tomar de lo que es Dios con nosotros, de lo que también es los beneficios que trae obedecerle a Dios, aunque muchas veces no sepamos hacia dónde vamos a ir, cómo nos va a ir, o inclusive hasta en el mismo proceso. Muchas veces nos es difícil, a veces nosotros quizás dentro de ese proceso no entendemos, pero Dios tiene siempre la mejor opción para nuestras vidas. Y saben que Dios le dice: vete a tal arroyo que yo mandaré a los cuervos que te den de comer. Lo interesante de esta historia es que ni más ni menos a los cuervos, saben que son animales carnívoros, y los cuervos le llevaban, por la mañana le llevan carne y pan. Qué interesante, ¿no es cierto? Que Dios mismo utilizó a aquellos cuervos para que les lleven carne, siendo que ellos son carnívoros. Entonces, me imagino en esa situación los cuervos quizás queriendo comer aquel trozo de carne que llevaban en sus bocas, pero dentro de sí Dios había cargado una orden, ¿sí?, que era llevar al profeta. Interesante cómo los cuervos quizás sentían las ganas o no sé, pero Dios había cargado esa orden en ellos, que esa orden era más fuerte aunque más allá de sus ganas de comer. Entonces los cuervos le alimentaban, ¿sí? Y esto dice que hacía de mañana y de tarde. Después dice que pasaron algunos días, el arroyo se seca y Dios le dice que se vaya vete a Sarepta de Sidón y mora allí,
yo he dado la orden allí a una mujer que te dé de comer. Lo interesante también de la segunda orden es que Dios le había cargado una orden también a la viuda, que le alimente al profeta. Cuando llega el profeta a aquel lugar donde la viuda le tenía que dar de comer, el profeta le dice a la viuda que lo alimente. Y la viuda, pensando y recogiendo unas leñas, le dice: estoy recogiendo estas leñas para asar unos panes, que es lo último que me queda. Y entonces el profeta le dice: ve y hazme para mí primero esos panes y tráemelo para que yo lo coma. Dios había cargado una orden también en la viuda. Y ella sentía seguramente que era lo que el profeta le estaba diciendo, era lo que ella tenía que hacer. Pero era mucho más difícil que los cuervos, porque quizás los cuervos obedecen directamente a Dios, pero los cuervos quizás no razonan, y esta persona razonaba que era lo último que tenía. Y aún así habrá sentido esa carga que tenía en su corazón de dar de comer a aquel profeta. Pero lo interesante de estas dos situaciones es lo siguiente. Dios le dice al profeta: vete a tal lugar y allí pasará tal cosa. Yo ya he cargado esa orden. Y pasa con nosotros. Cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros nos atrevemos a hacerle caso a Dios, hay bendiciones que nos están esperando. Hay personas que van a bendecir nuestras vidas cuando nosotros le obedecemos a Dios en su palabra. Hay personas que van a bendecir nuestras vidas cuando nosotros le decimos sí al Señor. Sí voy a ir, sí voy a llevar tu palabra, sí voy a predicar, sí voy a ayudar. Hay bendiciones que te están esperando, mi hermano. Hay bendiciones que Dios ya preparó de antemano. Lo interesante también, un detalle muy interesante. ¿Por qué los cuervos? ¿Por qué los cuervos también en esta historia? Saben que los cuervos para los judíos eran animales impuros. Eran animales impuros, considerados impuros. Y Dios utilizó a los cuervos. Esto me hace pensar que la bendición de Dios puede venir de cualquier persona. Cuando nos movemos dentro del propósito de Dios, las bendiciones van a venir del lugar muy menos pensados para nuestras vidas. Así que te animo en esta noche a que sigamos adelante, a que sigamos en obediencia a nuestro Dios, sigamos conectados unos con otros virtualmente y en obediencia a su palabra, en obediencia a nuestro Señor. Esto va a traer realmente grandes bendiciones para nuestras vidas, espiritualmente, tanto en todas las áreas que nos podamos imaginar. Dios no tiene límites, Él nos ama, busquémosle a Él.